a saludar al diputado del Frente de Todos, presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, a Leopoldo Moró. Leopoldo, muy buenos días. Daniel Teonetti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo andas? Bien, muchas gracias por atendernos, como siempre. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, no, al contrario. Varias cuestiones. Primero, el informe de la Bicameral, donde el dictamen de la Bicameral sobre la Gestapo antisindical, y después una reflexión sobre lo que pareciera ser inevitable, que es que el martes que viene haya un veredicto en contra y una condena en contra de Cristina Fernández, de la vicepresidenta de la Nación. Arranquemos por las últimas palabras de Cristina, Leopoldo. Bueno, a ver, pareciera inevitable por dos razones. En primer lugar, porque está visto y corroborado que hay un sector del Poder Judicial que se denomina el Partido Judicial, y se lo denomina de esa manera porque precisamente sus decisiones están guiadas por razones partidarias y no jurídicas, que está decidido a pasar por encima del Estado de Derecho, las normas procesales, los códigos de fondo, para cumplir con el cometido de materializar la persecución política y la proscripción de Cristina. Y no solamente de Cristina, en este caso obviamente es el tema más resonante, pero en general esto apunta contra todo el movimiento popular argentino. Y lo hacen porque además tienen un muy fuerte respaldo de los grupos dominantes y de algunos medios hegemónicos que no solamente los blindan, sino que se dedican sistemáticamente a ocultar todo lo que son los argumentos demoledores de las defensas en estos casos y a resaltar supuestas acusaciones que carecen de sustento. Entonces todo hace suponer, como dijo Cristina ya hace mucho tiempo atrás en este juicio, que la sentencia ya está escrita. Y yo creo que es lo mismo, yo creo que la sentencia ya está escrita. Y además también esta suposición parte del hecho de que precisamente esos medios dominantes adelantan las decisiones judiciales y nunca se equivocan. Y no se equivocan porque esas decisiones judiciales se las filtran quienes las van a tomar. Es decir, los jueces que van a tomar las decisiones le anuncian a los medios de comunicación qué es lo que van a hacer de antemano. Lo hacen para demostrar que están alineados con ellos y que nadie se atreva a criticarlos, que es un gran temor que recorre a muchos jueces y fiscales y camaristas, y además lo hacen porque de esa manera predisponen, preparan a la opinión pública, es decir, generan la demanda en este caso de la condena, y después ellos aparecen satisfaciendo con la oferta la demanda. Así que es así de sencillo. ¿Y cómo se llegó a esta situación cuando se supone que en el año 19 parte del contrato electoral de la candidatura de Alberto y de Cristina tenía que ver con ponerle un límite a esto? ¿Cómo es que hoy la situación de Cristina es peor que la que cuando era opositora y ahora va a ser condenada bajo su propio ciclo histórico, su propio gobierno? ¿Cómo se llega a esto? Peor no es. Bueno, es peor ser condenado que ser acusado, Leopoldo. Sí, bueno, pero lo que pasa es que hubo un tránsito, peor no es. ¿Pero no te parece peor ser condenado? Una cosa es que te acusen de algo, otra... A ver, Daniel, no pongamos énfasis en ver si se falló Alberto Fernández. Peor no es. Es exactamente igual, porque además todo esto contra Cristina arrancó incluso en el propio gobierno de Cristina. Las acusaciones contra Cristina, algunas de ellas, por ejemplo, de la sospecha de que había mandado a matar a Nisman, todo ese disparate que significó inventar un asesinato, todo eso empezó incluso durante el gobierno de Cristina. Y la resistencia al macrismo, pero se supone que eso formaba parte del contrato electoral del 19. Eso es otra cosa. Lo que sí es cierto es que el gobierno no tomó de entrada las medidas que tenía que tomar. ¿Cuáles? Por ejemplo, poner en comisión a todo el fuero federal de la capital federal, o sea, el fuero federal de Comodoro Pi. Algo que aconsejó a Daniel. A ver, el gobierno no solo no hizo eso, Leopoldo, sino que puso a Marcela Lozardo
cuyo marido es socio de Daniel Angelici, a administrar la justicia del Estado. Yo estoy de acuerdo. O sea, no solo que no hizo lo que vos decís, que yo lo hubiese aprobado como ciudadano, te hubiese acompañado, si el gobierno nacional se lo hubiese acompañado, sino que hizo hasta, te diría, casi lo contrario. Bueno, puede ser que haya tenido una actitud pasiva que efectivamente ha llevado a que esta situación no se resolviera, pero no solo en favor de Cristina Kirchner, porque esa decisión no había que tomarla en favor de Cristina Kirchner, esa decisión había que tomarla en favor de una justicia independiente, porque Cristina Kirchner, reitero, es la principal víctima. Nadie debe tener en la Argentina tantas acusaciones contra sí misma como el caso de Cristina Kirchner. Nadie debe haber sido tan hostigado, denostado, estigmatizado, pero no es solo contra Cristina Kirchner, es contra, reitero, el movimiento popular en su conjunto. Todas las tareas de las que vamos a hablar ahora de espionaje ilegal, por ejemplo, fueron desatadas sobre dirigentes sindicales, organizaciones sociales, etcétera. Por supuesto, lo de Cristina se destaca porque se destaca ella como líder política. Entonces, esto había que hacerlo en función de restablecer el equilibrio dentro del Estado de Derecho e impedir que se rompiera el pacto democrático, que es lo que rompió el gobierno de Macri, con la complicidad de un sector del Poder Judicial, sector que estaba perfectamente identificado antes del 2019 y está básicamente asentado en el fuero federal de la capital, que es lo que nosotros conocemos como Comodoro Pi. Bueno, yo creo que lo que tendríamos que haber hecho, o lo que tendría que haber hecho el gobierno, es poner en comisión... ¿Y por qué pensás que no lo hizo Alberto Fernández? Bueno, porque creyeron en la autodepuración. Y eso, te pregunto, ¿alguna vez en la historia argentina algún poder fáctico se autodepuró? Por ejemplo, ¿los militares de la represión ilegal se autodepuraron? No. Cuando inicia el gobierno de Alfonsín en principio, vos recordás, sí, envía las causas. Bueno, en ese momento no tenía otro remedio porque el ordenamiento legal se lo imponía de esa manera. Envía las causas al Consejo Superior de las Fuerzas Armadas. Y también, como recordarás, el Consejo Superior de las Fuerzas Armadas tuvo eso en sus manos, no sé si 3, 4 meses, y por supuesto no hizo nada. Hasta que nosotros en el Parlamento reformamos el Código de Justicia Militar y logramos que con esa reforma que el Tribunal de Alzada fuera la justicia civil, en este caso la Cámara Federal. Y ahí se empezaron los juicios a las juntas militares. Obviamente que los poderes fácticos no se autodepuran, es una ingenuidad mirarlo desde ese punto de vista. ¿Y vos pensás que Alberto Fernández es una persona ingenua, digamos? No, yo pienso que tiene una formación vinculada a su carrera judicial que lo lleva a suponer que el Poder Judicial se puede autodepurar. Y claramente es una equivocación. Bien, también es cierto que estaba el antecedente de que Alberto Fernández había estado 10 años en la oposición, compartiendo mediáticamente las denuncias de los funcionarios kirchneristas, ¿no? Desde Nisman, Milani, Amadou Boudou, para nombrar los casos más emblemáticos, ¿no? Así es, efectivamente. Bien, o sea, no hay ninguna novedad en ese sentido, ¿no? Nadie debería de sorprenderse con la postura de Alberto Fernández, ¿no? Porque estaba ahí casi en... Bueno, a ver, estaba en YouTube. El problema no es si te sorprendes o no te sorprendes. El problema es que él ha sido candidato de un frente muy amplio, decisión que en su momento tomó Cristina, y se suponía que todos los que estábamos allí, más allá del pasado o el presente, teníamos un compromiso con lo que vos bien denominás el contrato electoral. Y ese contrato electoral incluía, entre otras cosas, una profunda reforma del Poder Judicial, pero no una reforma que partiera del concepto, reitero, de la autodepuración, sino de una decisión política de parte del Poder Ejecutivo Nacional y por supuesto también del Congreso. En la primera etapa del gobierno esa decisión política no existió, y en la segunda, aunque hubiera insistido, ya no teníamos posibilidad de hacerlo porque ya no teníamos mayoría en el Congreso. Por lo que te vuelve Adrián Murano, ¿cómo te va? Adrián, no se te está escuchando muy bien, no sé si está saliendo telefónicamente o cómo, pero... No, estoy como estaba hace un ratito. ¿Ahí me escuchan mejor? No se te está escuchando muy bien, pero formula la pregunta de cualquier manera. No, simplemente esto, se va a necesitar mucho volumen, me imagino, para volumen político. ¿Crees que el 6
se define el escenario electoral del próximo año, el 6 de diciembre, el martes? No, yo creo que no. En todo caso, lo que se define es si vamos a poder o no reconstruir un pacto democrático o un acuerdo democrático, o como lo quieras llamar, que garantice la convivencia democrática entre los argentinos. Si hay una condena, se va a ir profundizando un escenario de confrontación, de tensiones muy fuertes. ¿Por qué? Porque va a reaparecer fundamentalmente la figura de la proscripción, que fue una gran tragedia en la historia argentina. Tanto, bueno, no me quiero remontar tanto tiempo porque los oyentes ni siquiera van a saber de qué estoy hablando, pero tanto la proscripción que sufrió entre el 30 y el 38 el radicalismo y el irigoyenismo, que fue lo que abrió la puerta al pacto Roca-Rusiman, al estatuto del coloniaje, como bien lo calificó Jauretche, a la ley marcial que produjo fusilamientos, etcétera, como la proscripción posterior de casi 18 años del peronismo, que como es más reciente no hace falta que yo les refresque la memoria acerca de las consecuencias que eso trajo aparejado. El problema del 6 de diciembre es no solamente la arbitrariedad, la persecución contra Cristina, sino que otra vez va a aparecer en la vida política de la Argentina la figura de la proscripción. En este caso envuelta en una falsa decisión judicial. Leopoldo, como siempre te agradecemos mucho el contacto con nosotros, gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Un abrazo muy grande. Leopoldo Moró, días de tensiones, hay que decir, de acá el 6 de diciembre va a ser un día parteaguas. Linda charla recién. Parteaguas, querido profe, entre otras cuestiones y queridos oyentes, porque pareciera que tenemos naturalizado, como forma parte del paisaje natural, la persecución a Cristina, ¿no? Como que el sol sale, el sol se pone, el agua moja, Cristina la persiguen, ¿no? Está absolutamente naturalizado. Pero el 6 de diciembre es un detalle que no deberíamos pasar por alto. Va a ser un día absolutamente histórico. Nosotros lo venimos diciendo al principio, así que en particular no nos vamos a sorprender, pero de cualquier manera hay que ponerlo en contexto social histórico. Van a condenar a Cristina, que es la líder popular más importante de la Argentina. Podés estar en contra, podés estar a favor. Los que están en contra de Cristina creo que pueden hasta tener argumentos y se puede discutir estar en contra de Cristina y en contra de su modelo de organizar la Argentina, su modelo de país. Es absolutamente legítimo. Lo que no podés negar, lo que nadie puede negar, si tiene honestidad intelectual, es la importancia de Cristina en el escenario político. Nadie lo puede negar. Nadie puede negar que es la dirigente política más importante de la Argentina, de la historia contemporánea. Te lo digo hasta matemáticamente, si no querés hablar de política. Fue 2 veces presidenta, fue la persona más votada en la historia argentina después de Juan Domingo Perón en el 73. Volvió al poder encabezando una coalición que la encabezaba políticamente ella, lamentablemente, que algún día habrá que profundizar sobre, como dice Javier Cercas, con su libro Anatomía a un instante, sobre la anatomía al instante de la decisión de la fórmula Fernández. Para mí, este es un tema, algún día hay que deconstruir esa decisión para entender cómo estamos como estamos. Porque entre otras cosas, Cristina, es más, uno de los argumentos por los cuales muchos sostenían, a todas luces equivocadamente, de que Cristina eligió a Alberto por un pacto de impunidad, ¿no? Decían eso. No, lo eligió Alberto por el pacto de impunidad. Pacto de impunidad va a terminar. Es más, después del 6 de diciembre, no descartemos que alguno de los disparatados de Comodoro Pi pida la detención de Cristina. El desafuero, empiecen a pedir ridiculeces. O sea, y yo cuando estuve en Brasil, ahí me di cuenta todo el laburo que se hace sobre la sociedad vinculando a un movimiento político con la corrupción. 9 de cada 10 de los votantes bolsonaristas de la base de la pirámide, laburantes, a los cuales vos decís, escuchame, chabón, a vos te conviene mejor un gobierno de Lula que un gobierno de Bolsonaro. A vos, en tu materialidad, votaban en contra de Lula porque lo consideraban un corrupto. ¿Entendés? Y ahora van a trabajar toda esa narrativa. Y van a tener un insumo grande, que es la condena. Van a tener un insumo grande, que es la condena. Por eso hay que estar muy atento para lo que ocurra el 6 de diciembre, si va a haber una movilización o no. Adrián, querido, ¿algo más para el final? No, bueno, nada. Ahora se te escucha fenómeno,
Bueno, cosas que pasan. No, lo que te decía es lo siguiente, además de suscribir lo que estabas diciendo, insisto, y la respuesta que recién daba Moró un poco va en línea con lo que yo te comentaba al principio de la charla. No está decidido en el entorno de Cristina y por la propia Cristina si es conveniente o no convocar formalmente e incluso estimular informalmente una movilización para el próximo 6. Fíjate que Moró recién le bajó un poquito el precio, ¿no? Dijo, no se define nada, bueno, esto sigue. Moyano antes cuando hablábamos decía, bueno, vamos a hablar. Me parece que el Tano Catalano tiene sus argumentos, pero no tengo hoy certezas de que haya un acuerdo para avanzar en esa dirección. Después podremos calificar como acertada o desacertada la decisión de movilizar o no, pero hasta acá no es una decisión estructural, digamos, del kirchnerismo. Ayer Luis Brusten en el programa de la tarde calificaba el próximo 6 de diciembre como un momento límite para la vida política de Cristina y para la vida política de la nación. Epa. Y marcaba esos dos puntos, yo lo voy a citar, porque me parece que también para Cristina representa un momento límite en términos de decisiones políticas, como conductora de un espacio político que desde el pie le proponen una candidatura, es decir, la máxima representación en términos electorales, el liderazgo no está en cuestión, y al mismo tiempo acompañarla en una lucha contra la injusticia. Por ahora lo que yo sé es que del entorno de Cristina, la propia Cristina, no están convencidos de convocar una movilización, sobre todo porque esto va a ser largo desde el punto de vista de la batalla judicial. Ahora, vuelvo al tema del momento liminar del 6, que a ustedes les pareció una exageración, pero bueno, como mensaje me parece que se entiende. Se establece el escenario político del 2023 el próximo marzo. Absolutamente, sí. Es un momento parteaguas de un guión ya escrito, que es la condena de la dirigente popular más importante que tiene la Argentina, de la historia contemporánea. Es un detalle, es un parteaguas de la democracia argentina, no me quepa ninguna duda. Nosotros no hemos subestimado el tema nunca. Es más, veníamos alertando desde el principio del gobierno de Alberto Fernández que con esta política la van a condenar a Cristina. Le van a reabrir la causa, todas las causas se la van a reabrir, y además se viene la persecución 2.0 de los funcionarios kirchneristas en caso de que se pierdan en el año 23. Prepárate para todas. Fernanda Raberta, Mayra Mendoza, todas las que tuvieron algún tipo, nombro a ella como entiendo que distinguís adrede entre funcionarios kirchneristas y funcionarios de gobierno o peronistas. Sí, después si querés podemos profundizar la distinción.